de la entrega de la Torá. Y en realidad, nosotros decimos Zman Matan Toratenu, que es el tiempo de la entrega de la Torá, pero lo que se dio en Shavuot, es los 10 mandamientos. Es decir, el pueblo en Shavuot no vivió la revelación de la Torá, vivió la revelación de los 10 mandamientos. Pero esta revelación, Maimónides, en las leyes sobre los fundamentos de la Torá, él dice que es el evento más importante que el pueblo judío vivió a lo largo de la historia. Porque en el capítulo 8 del Jod Yesod Torah, de las leyes fundamentos de la Torá, Maimónides explica que el pueblo de Israel, es verdad, vivió milagros, estaba en Egipto y vivió grandes milagros. Vivió durante todos los meses, 9 meses, cada plaga duraba una semana, 3 semanas de advertencia, y durante meses vivieron grandes milagros. Pero sin embargo, explica Maimónides, todos esos milagros, el pueblo siempre podía tener una duda de decir, no, Moshe Rabbeinu era un Superman, era un superhéroe y tenía poderes especiales. De la misma manera que los hechiceros egipcios tenían poderes de poder realizar milagros, vemos que los hechiceros, la primera plaga la hicieron, la segunda plaga la hicieron, la tercera ya con los piojos ya no podían. Es decir, crear un ser vivo tan insignificante, dice, eso ya no podía. Eso ya, la tumba ahí no tiene acceso. Pero hasta ese momento, los hechiceros tenían fuerza. Y explica Maimónides que el pueblo judío podía decir, bueno, pues Moshe Rabbeinu era un hechicero más grande que los que había en Egipto, y por eso tenía el poder de realizar esos milagros. Lo que los hechiceros hicieron en 2 fases, Moshe Rabbeinu hizo en 10. Y por eso explica Maimónides, dice, era tan importante la revelación del monte Sinai. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando el pueblo de Israel llegó a vivir, el 6 de Sivan, llegó a vivir la revelación, de pronto el pueblo tuvo la percepción de Dios, tuvo la vivencia de Dios. Y ahí, eso fue un testimonio que el pueblo vivió. Es decir, el pueblo fue testigo de la revelación divina. El pueblo vivió lo que Moshe Rabbeinu vivía de forma continua, el pueblo vivió. Es decir, que ahí tomó conciencia el pueblo de Akadosh Baruj Hu. Y por tanto explica Maimónides, dice, el pueblo de Israel no creyó en Moshe por los milagros que hizo. Dice, porque el que cree en milagros siempre tiene la duda que tal vez Moshe era un Superman, un superhéroe. Dice, ¿en qué creyó el pueblo de Israel? Dice, el pueblo de Israel, ¿cuándo verdaderamente creyó? Dice, cuando llegó al monte Sinai y escuchó la voz divina. Cuando vivió la revelación. Cuando ellos vivieron esa revelación y la vivieron de una forma tan evidente que está escrito Bekolan Shomin et Hakolot. Es decir, que la revelación era tan clara que es como si lo estuvieran viendo. Es como cuando una persona, tú le cuentas algo y lo ve claro, dice, lo estoy viendo. Pues de esa manera Bekolan Roy et Hakolot. Es decir, el pueblo llegó a ver el origen de esa voz que Moshe Rabbeinu percibía y que ellos pudieron percibir en el monte Sinai. Y por eso explica Maimónides, dice, ese es el fundamento del judaísmo. El fundamento del judaísmo no fueron los milagros de Egipto. El fundamento del judaísmo no fue la partición del Mar Rojo. El fundamento principal del judaísmo fue la revelación del monte Sinai. Porque ahí es cuando todo el pueblo tuvo la percepción de Dios. Dice, a partir de ese momento ya el judaísmo ya no se basa en una fe, se basa en un conocimiento. Y hay mucha diferencia entre fe y conocimiento. Fe es algo que la persona percibe, pero que no puede demostrar. Sin embargo, conocimiento es algo que la persona percibe y puede demostrar. Y el pueblo judío cuando llegó hasta la llegada al monte Sinaí, ellos tenían fe, pero el conocimiento los tuvieron cuando llegaron al monte Sinaí, cuando vivieron la revelación, cuando ellos fueron testigos de la revelación. 2,5 millones de personas fueron testigos. Dice, y ese es el punto fundamental sobre el cual el judaísmo se sostiene. ¿Por qué? Porque que un pueblo entero haya tenido esa vivencia, dice, nunca en la historia
se va a repetir un acontecimiento igual como vivió el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Hasta tal punto, explica Maimónides, que incluso religiones que vinieron posteriormente, como el cristianismo o el islam, no lo pudieron rebatir. Ellos tuvieron que hablar de un nuevo testamento o tuvieron que hablar de una nueva revelación, pero no pudieron rebatir el hecho histórico de 2,5 millones que vivieron un testimonio. Y por tanto, esa es la base, dice Maimónides. ¿Cuál es la base del judaísmo? La base es la revelación Monte Sinai. Y por eso nosotros vemos que las festividades judías son testimonios. Son testimonios. Tenemos 3 festividades fundamentales. Hay más, de la Torá hay más, pero hay 3 festividades fundamentales que son Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación. Tenemos Pesach, tenemos Shavuot y tenemos Sukkot. Luego tenemos también Shemini Atzeret, tenemos Rosh Hashanah Kippur, tenemos Shabbat, que es festividad de la Torá también. Pero, digamos, las 3 festividades que son Shalosh Regalim, 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, son 3 testimonios. Pesach es el testimonio de la manifestación de Dios en la historia. Por primera vez, Dios se manifiesta de forma colectiva, clara y evidente a toda la humanidad. Shavuot es la revelación de Dios a todo un pueblo, es un testimonio. Y Sukkot es la providencia divina, es la providencia divina. Es que Akadosh Baruj Hu no solamente que creó el mundo, sino que interviene en la creación, y durante 40 años el pueblo de Israel pudo sentir y vivir esa providencia divina. Y por tanto, vamos a imaginarnos una persona que tiene un álbum de su vida. Es decir, si nosotros tuviéramos que confeccionar un álbum y tuviéramos que poner las fotos fundamentales de nuestra vida, pues ¿qué pondríamos? Pondríamos el momento del nacimiento, el momento del Brit Milá, el momento de la fada en la niña, el momento de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, el momento del apalabramiento, el momento de la boda, el momento de terminar los estudios. Quiere decir que si tuviéramos que confeccionar un álbum de nuestra vida, pues pondríamos los acontecimientos estelares que marcaron nuestra vida. Dice, pues las festividades son los momentos estelares que marcaron la historia de la humanidad. Es decir, Pesaj fue la manifestación de Dios durante un año de forma clara y evidente. Pero cuando esa manifestación tomó evidencia en la revelación del Monte Sinaí. Ahí ahí es cuando la emuná, es decir, cuando hubo la partición del Mar Rojo, está escrito, el pueblo creyó en Moshe, creyó en Hashem y en Moshe. Ahí ahí fue una cuestión de emuná, pero cuando llegaron al monte Sinaí, ya esa emuná se convirtió en yería, se convirtió en un conocimiento. Ya no era emuná dogmática, sino era un conocimiento, una fe basada en un conocimiento, que es muy diferente cuando una fe está basada en un conocimiento y no solamente en un dogma. Y por eso, para el pueblo judío, la festividad de Shavuot es una festividad tan importante. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué vivió en el monte Sinai? Pues vivió la revelación, pero no era una revelación de toda la Torá. Cuando Akadosh Baruj Hu reveló el resto de la Torá, al día siguiente, el 7 de Sivan, Moshe Rabenu subió al monte Sinaí, permaneció 40 días y 40 noches, y el 17 de Tamuz trajo las tablas y toda la interpretación de todos los mandamientos. Es decir, que el pueblo de Israel en el monte Sinaí percibió, ahí fue la revelación de 10 mandamientos, pero 613 mandamientos fue cuando Moshe Rabenu volvió el 17 de Tamuz, que trajo todos los mandamientos con todas las particulares de los mandamientos. Pero ya esos mandamientos que Moshe Rabenu trajo posteriormente, ya el pueblo sabía cuál era el origen de esos mandamientos. Ya tenía claro
después de haber vivido en el monte Sinai, tenía claro el origen de esos mandamientos. Y por eso la revelación del monte Sinaí es como un vendedor que lleva un maletín y en el maletín no puede llevar toda la empresa. ¿Qué lleva? Lleva unas muestras. Lo que el pueblo de Israel percibió en el monte Sinaí fue unas muestras. Todo el resto, es decir, toda la mercancía fue cuando Moshe Rabbeinu volvió el 17 de Tammuz con todas las particularidades y todas las halajot, todas las leyes que componen el judaísmo. Y por tanto, Shavuot es el fundamento para Maimónides. Y por eso dice Maimónides, dice, esa fue la verificación que el pueblo tuvo de Akadosh Baruj Hu. Fue la verificación. Dice, y esa es la base de nuestra doctrina. Cuando a nosotros nos pregunta cuál es la base del judaísmo, Maimónides explica la revelación Monte Sinai. Esa es la base. Es verdad. Y esa base es la que le da verificación a la salida de Egipto. Y ahora vamos, y por eso de los 10 recuerdos que tenemos diariamente que recordar, el recuerdo de la revelación del monte Sinaí es uno fijo. Es decir, todos los días tenemos que tener presente la revelación del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque esa revelación del monte Sinaí es la que nos insufla el oxígeno espiritual para tener el conocimiento y tener la conciencia espiritual, la sabiduría espiritual. Es decir, que la revelación del monte Sinaí es la que alimenta la información de nuestra sabiduría espiritual. Por eso es tan importante el estudio de la Torá, porque si tenemos que tener la información correcta, pues tenemos que saber que esa información correcta, esa sabiduría espiritual, el pueblo judío la obtuvo en el monte Sinaí, posteriormente en la entrega de la Torá. Y esa información es la que tiene que alimentar nuestro pensamiento para para poder aflorar nuestra esencia divina, para poder desarrollarnos y crecer internamente. Ahora vamos a analizar, en estos minutos que tenemos, vamos a analizar estos 10 mandamientos, los que nos dé tiempo. Vamos a analizarlo. ¿Cuál fue el primer mandamiento que el pueblo judío escuchó en el monte Sinaí? Anoji Hashem Elokeja, asher hotzeti me'aretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y este mandamiento se divide en dos partes. Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. Quiere decir que es una cuestión de emuná, pero para el pueblo judío ya no era emuná. El pueblo judío no creía en Dios. El pueblo judío sabía que había Dios. ¿Y por qué sabía? Porque vivió la escena del monte Sinai. Eso fue lo que cambió. Es muy diferente creer en Dios a saber que hay Dios. Moshe Rabbeinu no creía en Dios. Moshe Rabbeinu sabía que había Dios. Y el pueblo de Israel no creía en Dios, sabía que había Dios. Moshe Rabbeinu, ¿cómo lo supo? A través de la revelación. El pueblo judío, ¿cómo lo supo? A través de la revelación. Y nosotros, en realidad, hemos recibido ese testimonio de todo el pueblo. Es decir, que incluso Korah con los 250 hombres, cuando se vino a rebelar contra Moshe Rabbeinu, no se rebelaba contra Dios. Es decir, ningún miembro del pueblo judío se podía rebelar contra Dios. Ningún miembro del pueblo judío podía negar a Dios. Es decir, nosotros vemos que todos los conflictos que aparecen en la Torá, todos los conflictos, incluso Korah, que era primo hermano de Moshe, y que se rebela contra Moshe y que reúne 250 hombres de la tribu de Rubén principalmente, porque la tribu de Rubén se sentía marginado, porque Rubén era el primogénito, pero sin embargo Leví llevó el sacerdocio y Yehudá llevó el reinado. Pero sin embargo, Korah en ningún momento viene a negar a Dios. Korah lo que viene a negar la autoridad de Moshe, que quería poner en evidencia la autoridad de Moshe, como queriendo decir, no, tú estás tomando decisiones, tú abusas del poder y estás tomando decisiones por tu parte. Es decir, tú no eres un canal limpio de la revelación. Eres un canal de revelación, pero no es un canal limpio. Eso es lo que decía. Y tú favoreciste a tu hermano Aarón, favoreciste a Elisafán ben Uziel cuando lo nombraste jefe de la familia de Kehat. Quiere decir que, pero en ningún momento Korah viene a negar a Dios. Lo que viene es a combatir contra Moshe, con que Moshe no es un canal limpio.
pero que Moshe es un canal de Dios, es canal de Dios, eso nadie lo puede negar. Todo el pueblo de Israel lo vivió. Y por tanto, Anoji Hashem Elokeja Sheoseteja Me'el Mitzrayim se compone de dos partes. Anoji Hashem Elokeja es que tú tienes que saber que hay un Dios. Ya no es emuná. Por eso dice, no te dice tienes que creer en Dios. Anoji Hashem Elokeja es un imperativo. Yo soy tu Dios. Aquí no es como cuando no viene, digamos, a cuestionar. Es algo evidente, porque tú lo viviste. Y por tanto, Anoji Hashem lo queja. Yo soy el eterno tu Dios. Quiere decir, tú tienes que tener conocimiento de que hay un rey en este mundo, que este mundo hay un dueño, y que este mundo no es tuyo, hay un dueño. Que te sacó de Egipto, quiere decir que este dueño interviene. No solamente él creó el mundo, sino también él interviene en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que Akadosh Baruj Hu no solamente creó el mundo, sino que él interactúa dentro de la creación y por tanto tienes que pensar que él está al lado tuyo todo el tiempo. Es decir, que Akadosh Baruj Hu guía tus pasos, guía tus caminos. Es decir, que cuando nos viene un acontecimiento, tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu está detrás de ese acontecimiento. Tenemos que saber que Él guía. Es decir, hay una ley de crecimiento espiritual. Y Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros crezcamos. Es como un padre. Un padre o una madre, ¿qué quieren de su hijo? Que crezca. Y por tanto, toda la actuación del padre y la madre en la educación de su hijo va a estar en base a permitirle el crecimiento de su hijo, permitirle el crecimiento a nivel académico, a nivel intelectual, a nivel espiritual, en todos los sentidos. Pues de la misma forma, es decir, que los padres que van a guiar todo el tiempo al hijo, lo van a guiar para darle la oportunidad de crecimiento. Pues es exactamente igual a Akadosh Baruj Hu con el hombre. Es decir, sentir que Hashem está a nuestro lado todo el tiempo, que Él nos está guiando. Es decir, que los acontecimientos no son casuales y Él va guiando nuestra vida. Y nos va trayendo los acontecimientos, no que nosotros queremos, sino los acontecimientos que nosotros necesitamos. Y eso es una gran diferencia. Es decir, Akadosh Baruj Hu no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que nosotros necesitamos. Es como la relación de un padre o una madre con el hijo. Un padre al hijo no le da lo que quiere, le da lo que él necesita. Porque si le diera lo que él quiere, él no quiere ir al colegio, él no quiere estudiar, pues estaría todo el tiempo en la casa. Pero el padre o la madre le da lo que él necesita. Y esa es la relación con Dios. Dios nos da lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra reparación. ¿Por qué? Porque hemos venido con un objetivo a este mundo. Hemos venido con el objetivo de aflorar nuestra esencia divina, de crecer. Y por tanto, tú tienes que abrir tu corazón para que la luz divina pueda entrar. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, cuando nos creó con libertad de elección, para darnos mérito. Es decir, nos podía haber creado en estado de perfección, pero nos quiso dar mérito. ¿A qué se asemeja a un pintor que va a pintar un lienzo y cuando empieza a pintarlo le dice al hijo, toma los pinceles, termina tú el cuadro? Y el hijo dice, no, tú empezaste, termínalo tú. Dice, no, yo es que quiero escribir tu nombre en el cuadro. Y se dijo, bueno, ¿qué problema tiene? Termina el cuadro y pon mi nombre. No, yo quiero que tú seas creador del cuadro. Yo quiero que escribir tu nombre bajo tu mérito. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiso. Akadosh Baruj Hu no tiene ningún problema en haber creado al hombre en estado de perfección, pero quiso darnos la posibilidad de que seamos creadores de nuestra obra más importante que tenemos que realizar, que es nuestra propia creación, el desarrollo de nuestra alma, el aflorar nuestra esencia divina, que seamos nuestros creadores. Y por tanto, si nosotros abrimos nuestro corazón hacia el Creador, Él va a iluminar su luz sobre nosotros. Y por eso hay una ley de causa-efecto, la ley de midá keneged midá. Conforme tú actúas, Akadosh Baruj Hu actúa contigo. Se cuenta que había una señora que no lleva muchos años casada
una pareja y no tenían hijos. Esta señora fue a un rabí importante en Israel, en Bnei Brak, a Rav Kanievski, y le dijo a Rav Kanievski, dijo, tienes que ir a, a un geriátrico y hacer un voluntariado, 2 horas diarias. Y esta mujer lo escuchó. El rabino dijo, dice, ¿tú quieres tener hijos? Tienes que hacer un voluntariado, tienes que ir 2 horas diarias a un geriátrico. La mujer buscó un geriátrico, se ofreció de voluntaria, empezó a ir, y después de un tiempo se quedó embarazada. Vino a agradecerle al rabino por el consejo que le había dado. Y le dijo al rabino, dice, no, esto es pura matemática. Dijo, ¿cómo pura matemática? Es un milagro. Dice, sí, es un milagro porque está basado en pura matemática. Dice, ¿qué quiere decir? Cuando tú haces un gesed por encima, por encima de tu naturaleza material, es decir, haces sin ningún interés, es decir, te entregas desinteresadamente. Es decir, cuando tú doblegas tu naturaleza material, eres digna que Akadosh Baruj Hu también doblegue sus leyes naturales para ti. Y eso fue lo que pasó en Kiryat Yansuf, en la partición del Mar Rojo. El rey David dice, Ayan Raba Yanos, el mar lo vio y huyó. Y pregunta a Jamín, dice, ¿qué fue que vio Marra Ayan Bayanos? ¿Qué fue lo que vio? Dice el féretro de Yosef. Dice, bueno, ¿y cuál fue el mérito de Yosef? ¿Por qué Yosef tenía el mérito de partir el Mar Rojo? Dice, porque Yosef, cuando vino la mujer de Potifar a tentarle, él tenía todos los motivos lógicos y pasionales para haberse ido con ella. Ella era la mujer de su patrón, le podía proteger. Dice, Yosef, que se abstuvo de irse con la mujer del faraón, dice, Yosef era digno, él doblegó su naturaleza material, es digno que Akadosh Baruj Hu doblegue las leyes materiales para él y el mar se parta. Es decir, que nosotros en realidad tenemos que generar el milagro. Cuando nosotros somos capaces de doblegar nuestra naturaleza material, si alguien te ofende y tú en lugar de salir y ofender de vuelta, te sabes controlar y lo juzgas con compasión, en lugar de juzgarlo con el ego, pues ahí te haces meritorio que Akadosh Baruj Hu doblegue sus leyes materiales para ti. De la misma manera, eso es midá que negue midá. Lo que dijo Rakani es que esto son leyes matemáticas espirituales, son leyes espirituales. Lo mismo que una ley de la gravedad, una ley de midá que negue midá, una ley de causa y efecto. Entramos en el segundo mandamiento. Segundo mandamiento dice, Lo yeleja Elohim ajerin al panay. Dice, no tendrás otros dioses al panay, delante mía. Ahora, aparentemente la palabra al panay está de más. Tenía que decir, Lo yeleja Elohim ajerin, no tendrás otros dioses. ¿Qué quiere decir al panay? ¿Qué quiere decir al panay? ¿Qué quiere decir delante mía? Y este mandamiento está ligado a la idolatría. Y la idolatría es uno de los preceptos que la persona se tiene que dejar morir por él. Es decir, si te dicen, si lo idolatría o te matamos, te tienes que dejar morir. Y la idolatría, hay 51 preceptos en la Torah que están ligados a la idolatría. 51 preceptos. 2 positivos y 49 negativos. Ahora, nuestros jajamín dijeron, todo el que se enoja es como si sirviera idolatría, y y todo el que se enorgullece es como si sirviera idolatría. Quiere decir que aquí Jajamín compararon la idolatría a la ira y al orgullo, y ahí ya no entendemos nada. ¿Qué tiene que ver la ira y el orgullo con la idolatría? Es decir, una persona que es enojona, esa persona es idólatra. O una persona que es orgullosa, esa persona es idólatra. Aparentemente no podemos entender la relación. Pero sí, Jajamim dijeron, que todo el que se enoja es como que sirve idolatría, y todo el que se enorgullece es que sirve idolatría, quiere decir que tiene que tener su relación. Ahora, nosotros vemos que el primero que luchó contra la idolatría fue Abraham Avinu. Abraham Avinu tomó Abraham Avinu tomó un palo y rompió todos los ídolos de su padre, de Terah. Fue el primero que destruyó la idolatría. Ahora, Maimónides, en las leyes de Abodá Zará, en las leyes de idolatría, él
pregunta cómo surgió la idolatría en el mundo, cómo apareció la idolatría en el mundo. Porque Adán y Jabá, es verdad que se rebelaron contra Dios, pero no eran idólatras. Se rebelaron porque hizo un mal cálculo, pero no eran idólatras. Y por tanto, pregunta a Rambam, pregunta a Maimónides, dice, en las leyes de Abodazara, dice, ¿cómo surge la idolatría en el mundo? Dice Maimónides que el primer idólatra fue Enosh. ¿Y quién era Enosh? Enosh era hijo de Shet. ¿Y quién es Shet? Hijo de Adán y Jabá. Nosotros sabemos que Adán y Jabá tuvieron dos hijos, Caín y Hebel, que nacieron con sus gemelas. Y cuando Caín mató a Hebel, pues luego tuvieron un tercer hijo que se llama Shet. Y Shet, Enosh era hijo de Shet. Ahora la pregunta dice, el primer idólatra fue Enosh. Dice, pero, ¿qué quiere decir que fue idólatra? Dice que Enosh dijo, los planetas y las estrellas son servidores de Dios, pero tienen autonomía. Y por tanto, siendo que ellos son servidores de Dios, pues tenemos que adorarlos, porque ellos controlan, ellos influencian en el mundo. Y empezó a servir a los planetas y a las estrellas. Ahora, ¿cuál es el problema? Él no anulaba a Dios. Él decía, son servidores de Dios y por tanto, siendo que ellos actúan independientemente, hay que servirlos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Es como cuando viene un ministro a un lugar y todos le dan honores, pero si viene el ministro con el rey, pues ya no le podemos dar honor al ministro, tenemos que darle el honor al rey. Si viene el ministro solo, pues le damos el sitio de honor en la mesa, le damos que hable primero, pero si el ministro viene con el rey, pues toda la prioridad ya la tiene el rey, ya le tenemos que dar primero al rey que hable, le tenemos que dar la prioridad al rey. Y por tanto, ¿cuál fue el error de Enosh? El error de Enosh es servir al ministro pensando que el rey no está. Ahora, es verdad, cuando el rey no está, tú le puedes dar el honor al ministro, pero si el rey viene con el ministro, tú ya no puedes dar honor al ministro. Y por tanto, eso es lo que dice Elohim Aharim al Panay. No tendrás otros dioses delante mía. Quiere decir, mientras yo esté, mientras el rey está, tú no puedes darle los honores al ministro, se los tienes que dar al rey. Ahora, como no hay lugar donde el rey no esté, pues por tanto ya no caben los honores al ministro, porque el rey, el ministro siempre está con el rey. Y es lo que dice el profeta Isaías, Melojola es que él llena la tierra con su gloria. Y por tanto, ¿qué es la idolatría? La idolatría de Enosh, ¿cómo empezó la idolatría con Enosh? La idolatría es negar la presencia de Dios en el mundo, en determinados lugares. Es decir, el negar que Dios está en todo lugar. Y por tanto, como Dios no está en todo lugar, pues hay que darle los honores al ministro. Y ese fue, digamos, ese fue el comienzo de la idolatría, del servir el culto idólatra. Es decir, el negar que Dios está en todo lugar. Ahora, ¿por qué Jajamín compararon la idolatría a la ira y a el orgullo? ¿Qué tiene que ver la ira y el orgullo con la idolatría? Vamos a imaginarnos una persona que estaba en su casa por la mañana y se enfada con su familia, se enfada con la esposa, se enfada con los hijos, empieza a discutir porque, digamos, él quería comer algo y el hijo ya se había comido lo que él quería comer, se enfada, empieza a gritar y está enfadado, la mujer intenta calmarlo y todavía se enfada más y se va al trabajo enfadado. Ahora, cuando llega al trabajo, resulta que el director de la multinacional llegó para hacer una inspección. En cuanto este hombre ve al director de la multinacional, ya se le disipó el enfado, el enojo, la ira, ya se le disipó, se le fue totalmente. ¿Por qué? Porque en ese momento se controló. Dice, ¿cómo? Delante del director de la empresa yo me voy a enojar o voy a mostrarme enojado. ¿Qué quiere decir? Que si tú sientes que estás frente al director de la empresa, pues eso te hace disipar la ira.
Quiere decir que si tú sintieras que estás frente al Rey del Universo a cada momento, se te disiparía la ira. ¿Esto qué implica? Que si tú tienes ira es porque no sientes que el director de la empresa está que el director del universo, que el Rey del Universo está frente a ti todo el tiempo. Y por tanto te enfadas. Y eso es lo que dice el Talmud, que la ira se asemeja a la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es negar que Dios está en todo lugar. Y la ira es no reconocer que Dios está en todo lugar. Porque si yo sintiera que estoy frente a Kadosh Baruj Hu a cada momento, como decimos Modén y Lefaneja, Meleja y Ricayán, cuando nos levantamos te agradezco que estoy, Rey mi firmo que estoy frente a ti, Lefaneja, estoy frente a ti. Si yo sintiera ese Lefaneja, pues no caería en la ira, no caería en los sentimientos negativos. Como delante de Dios me voy a expresar desde la ira. Y por eso la ira es una negación de que Akadosh Baruj Hu está está en todo lugar a cada momento. Y lo mismo pasa con el orgullo. Vamos a imaginar una persona, un estudiante que tuvo matrícula de honor. Y este estudiante que tuvo matrícula de honor está orgulloso de su resultado, de su talento, de su capacidad, de su inteligencia. Y todo el tiempo se vanagloria de su inteligencia, de su poder, de su capacidad. Pero terminó la carrera con matrícula de honor y está muy orgulloso, está el hombre muy prepotente, mi inteligencia, mi talento, mi capacidad, pero ahora tiene que hacer el máster. Y justo hace el máster con un premio Nobel. Le ponen como profesor para dirigir el máster un premio Nobel. Ahora, ¿cómo se siente esta persona frente al premio Nobel? Pues se siente nada, se siente pequeñito, se siente nada, y ahí se le disipa el orgullo. Ante el premio Nobel yo me voy a enorgullecer, ya se le disipa el orgullo. Dice, pasa lo mismo si, si tú sintieras que estás frente a Kadosh Baruj Hu, que estás frente al rey a cada momento, se te disiparía el orgullo. Si delante del premio Nobel se te disipa el orgullo, cuanto más si sintiera que estás frente del rey de los reyes, se te disiparía el orgullo. Si tú sintieras que en verdad que esos talentos no son tuyos, que esa inteligencia, esa capacidad, esa memoria, te la dio Kadosh Baruj Hu, y que todo lo que tú tienes es un regalo, no te enorgullecerías. Es decir, cuando tú te enorgulleces, cuando dejas de ver a Dios, cuando piensas que es tu capacidad, tu talento, es tu ego, y dejas de ver a Dios. Y por tanto, si tú sientes que Akadosh Baruj Hu es el que te dio los talentos y que Akadosh Baruj Hu está frente a ti a cada momento, ya no hay lugar para el orgullo. Y por eso dijeron, Jajamim, dice, todo el que se enorgullece es como si sirviera idolatría. Si tú sientes que estás frente a Kadosh Baruj Hu, ya no hay lugar para la idolatría. Y eso es lo que dijo el rey David en el Salmo 16, versículo 8, puse a Dios frente a mí a cada momento. Por eso en las sinagogas siempre hay esta inscripción. En la mayoría de las sinagogas, puse a Dios frente a mí a cada momento. ¿Qué quiere decir? Sentir que Akadosh Baruj Hu está a tu lado a cada momento. Eso es lo yeleja de los imagen al panay. Eso no tendrás delante de mí. ¿Qué quiere decir delante de mí? Delante de mí. Que si el rey está, no puedes venerar al ministro. Sentir a Dios, y este es el secreto del bitajón, es el secreto del bitajón, el secreto de la seguridad en Dios. Es decir, el sentir que Akadosh Baruj Hu está a tu lado, como dijo el rey David, Hashem sileja yemineja. Dios es tu sombra al lado de tu diestra. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que tú cuando caminas, la sombra no te abandona, está siempre a tu lado, Akadosh Baruj Hu siempre está a tu lado. Y eso es lo yeleja de los imagen al panay. Y el tercer mandamiento es Lot Isachem lo que Halashav. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir Lot Isachem lo que Halashav? No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Que tú no puedes utilizar el valor más importante de tu vida, es decir, el valor más importante de tu vida es
Akadosh Baruj Hu. El valor más importante en tu vida tiene que ser Akadosh Baruj Hu. Es el creador del universo. Y Él te creó con su esencia. Y por tanto, tú no puedes utilizar el valor más importante de tu vida para tu satisfacción, para tu interés personal. Es decir, si yo pronuncio el nombre de Dios en vano, es decir, te hago pensar, es decir, yo te digo, no, yo te juro que no estuve ayer en ese lugar. Es decir, estoy utilizando a Dios, que es el Emet, que es el valor más importante para mi beneficio, para yo salir ileso o para yo tener un beneficio de ello. Tú no puedes utilizar el valor más importante para tu beneficio y por tanto, eh, eso es Loti Sachon lo queja, Loti Sachon lo queja la Shab. También dijeron nuestros sabios que siendo que tú tienes una esencia divina dentro de ti, no puedes utilizar Loti Sachon lo queja, no alces esa esencia divina que tú tienes dentro de ti en vano. Es como, imagínense, como el agricultor que el rey le regala eh, un avión y para que se pueda desplazar y este agricultor utiliza el avión para arar el campo, pues es un desperdicio. Es un objeto tan valioso y utilizarlo para algo tan secundario es un desperdicio. Ahora, Loti Sachem lo queja la Shab tiene sus leyes, tiene sus alajot. ¿Cuáles son las alajot de Loti Sachem lo queja la Shab? No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Que ante algo, ante algo que es claro y evidente, tú no puedes ir en contra de ello. Es decir, tú no puedes decir, tú tienes una joya de oro que es evidente que es oro, y no puedes decir, yo juro que esta joya es piedra. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Es ante una evidencia de que esta joya es oro, no puede decir que es piedra. O utilizar el nombre de Dios en vano es cuando algo es evidente, ratificarlo. Es decir, yo juro por Dios que esta piedra es piedra. Es evidente, no hace falta que... no puedes utilizar el nombre de Dios para una evidencia que el oro es piedra, es utilizar el nombre de Dios en vano porque todo el mundo sabe que el oro es oro. O que esta piedra es piedra, es utilizar el nombre de Dios en vano porque todo el mundo ve que la piedra es piedra. O, por ejemplo, jurar que no voy a cumplir una misma. Juro que no me voy a ponerte feliz en toda mi vida. Es decir, eso es un juramento en vano. ¿Por qué? Porque siendo que todo el pueblo de Israel se comprometió, Nace Benishma, todo el pueblo de Israel se comprometió a cumplir y estudiar la Torah cuando estuvo en el monte Sinaí, pues ya no puede decir, yo no me voy a poner, yo juro que no me voy a poner tefilín. No, no, es algo vano, no puedes jurar sobre algo que tú ya te comprometiste. Es como una persona se casó y se comprometió en la que tú vas a una serie de condiciones y ahora dice, no, yo juro que no te voy a alimentar, dice la mujer. No, pero tú ya te comprometiste, juraste. No puedes ir en contra de un compromiso que ya tomaste en la que tú vas. Y por tanto, o, ¿qué quiere decir Loti Sacho lo que jurar en vano? Por ejemplo, jurar sobre algo que no puedes cumplir. Es decir, la persona, por ejemplo, necesita dormir 8 horas y la persona dice, no, yo juro que voy a estudiar todas las noches 7 horas. No, no jures sobre algo que no puedes cumplir, es algo vano, es un juramento en vano porque va en contra no puedes ir en contra de tu propia naturaleza. Y la quinta alajá de jurar en vano es la verajá de batala, es decir, pronunciar una bendición vana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú hiciste bendición sobre el agua,
y hiciste la bendición sobre el agua y ahora te traen una Coca-Cola y dices otra vez Sheakol Yavit Baró, pues una bendición vano, porque es como utilizar esa bendición vanamente, utilizar el nombre de Dios vanamente. O, por ejemplo, tú dijiste Amoxid de Geminares, la bendición sobre el pan, que ya cubre todos los alimentos que acompañan el pan. Y ahora te trae una ensalada y dice Boré Periadama. Es una bendición vana porque ya Amoxid ya cubrió todo. Entonces está dando una utilización vana al nombre de Dios, porque está utilizando el nombre de Dios en una bendición que no tiene sentido utilizarla. Y por eso es tan importante el cuidarse de no hacer verajá levantalá, de no hacer una bendición en vana. Y vamos a terminar con el cuarto mandamiento. Vamos a terminar con el cuarto mandamiento, que es Zahon Yom Shabbat Lekadesho. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y en realidad, Shabbat es un testimonio, es un edut. De la misma manera que la revelación en Monte Sinai es un testimonio, Shabbat también es un testimonio. ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas Shabbat, es decir, una persona cierra su negocio en Shabbat y alguien te pregunta, ¿y tú por qué cierras tu negocio? Porque Dios paró su obra creativa el séptimo día. Quiere decir que es una forma de reconocer que el mundo tiene un creador. Es decir, cuando nosotros paramos nuestra actividad el Shabbat, es un edut, es un testimonio. Estamos dando testimonio de que el mundo tiene un creador. Y de la misma manera que Él paró, nosotros paramos. Y por tanto, Shabbat es una vivencia semanal de Dios. Es una vivencia semanal que la persona tiene de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien te pregunta, ¿y tú por qué no paras el domingo? Si tú estás viviendo en un país donde la gente para de trabajar el domingo, para el domingo, no, porque el domingo yo no puedo dar testimonio de que Dios paró su labor creativa. Al contrario, el domingo Dios empezó su labor creativa. Por tanto, el domingo fue el día que Dios comenzó su labor creativa y creó todo el universo potencialmente. Luego, poco a poco lo fue desarrollando, pero el domingo fue la creación de... Quiere decir que el testimonio yo lo tengo que dar en Shabbat. Es cuando yo puedo expresar, o puedo testimoniar, o puedo reconocer que el mundo tiene un creador. Y por tanto, el Shabbat se conecta al primer mandamiento. El cuarto se conecta al primero. ¿Por qué? Porque el primero, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, es a nivel de pensamiento. Y este primer mandamiento es un mandamiento continuo, es un mandamiento permanente. Es decir, cada momento que tú estás pensando que hay un creador y cada momento que tú estás pensando que ese creador interactúa, estás cumpliendo una misma. Es decir, cada vez que tú alimentas tu pensamiento con la idea de que hay un creador del universo, cada vez que tú dices Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, estás haciendo una misma. Estás reconociendo que hay un creador. Y cada vez que tú dices cómo te va Baruch Hashem, es decir, que das testimonio de que Dios interactúa, estás haciendo una misma. Es decir, cada vez que dices Baruch Hashem, estás haciendo una misma. Esta es una misma permanente. Y, y por eso, digamos, digamos, diario, por ejemplo, cuando la persona dice adiós, ¿qué quiere decir adiós? Ve con Dios, ve con Dios, eso es adiós, ve con Dios, que Dios esté contigo, ve con Dios. Y por tanto, el cuarto mandamiento, Zahoyan Shabbat de Kadeshó, es poner en práctica el primero. El primer mandamiento es tener presente que hay un creador y que ese creador interactúa. Pero eso es a nivel del pensamiento. El primer mandamiento está en el pensamiento. Ahora, cuando yo demuestro en la acción ese primer mandamiento en Shabbat, porque Shabbat yo estoy poniendo en la acción la teoría. Shabbat es la forma de manifestar que el mundo tiene un creador.
Y cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué no trabajas? ¿Por qué paras tu obra creativa? ¿Y por qué no? Porque Dios lo paró, porque Dios no hizo ninguna creación en Shabbat, porque te paró. Que es una forma continua de reconocimiento. Y Shabbat, Vaikadesh en Shabbat, Dios le dio al Shabbat una kedushá, le dio una luz espiritual especial. Y cuando tú paras la obra creativa en Shabbat, te haces merecedor de atraer esa luz especial a tu alma. Llena, por eso nosotros decimos en el dejado de, decimos, Kihime Kora Berajá, que el Shabbat es la fuente de la Berajá. Hasta tal punto que nosotros decimos, Beshameru Bene Israel Shabbat, la azot de Shabbat Rotam. Dice, Beshameru Bene Israel Shabbat, guardarán el pueblo de Israel et Shabbat, la azot de Shabbat Rotam, para hacer el Shabbat. Tenía que decir, Beshameru Bene Israel Shabbat, y guardará el pueblo de Israel el Shabbat. Dice, para guardar, para cuidar el Shabbat. Lishmor el Shabbat. Dice, ¿por qué dice la azot de Shabbat? Hacer el Shabbat. El Shabbat lo hace Dios. El Shabbat está en el tiempo, el Shabbat lo instituyó Dios. Dice, ¿qué quiere decir la suelta Shabbat? Que tú tienes la posibilidad de hacer el Shabbat. ¿Qué quiere decir hacer el Shabbat? Dice que cuando tú adelantas la recibida del Shabbat 15 minutos, así dice el Jidá. Dice, cuando tú adelantas 15 minutos la recibida del Shabbat, lo recibes 15 minutos antes, y cuando lo atrasas y haces la Abdalá 15 minutos después, pues nosotros adelantamos el Shabbat, es decir, cuando encendemos las velas es antes de la puesta del sol. Y cuando hacemos Arbit, la hora que marcamos es 15 minutos después de las salidas estrellas. Es decir, que cada semana adelantamos un cuarto de hora la entrada del Shabbat y retrasamos la salida un cuarto de hora, es media hora. Ahora, cada semana media hora, al mes, ¿cuántos son? 2 horas. Por 12 meses, 24 horas. Eso es la Soteta Shabbat. Es decir, que nosotros no solamente cuidamos el Shabbat, sino que tenemos la posibilidad de hacer el Shabbat. De la misma manera que Akadosh Baruj Hu hizo el Shabbat, nosotros hacemos el Shabbat. Hacemos un Shabbat al año. ¿Qué quiere decir? Eso demuestra nuestro amor al Shabbat. Porque cuando tú lo adelantas y lo atrasas, quiere decir, es tu amor al Shabbat. Estás tan ansioso que lo recibes antes y estás tan ansioso que no quiere que se vaya. Y por tanto, eso es Yom Shabbat. Es a nivel práctico, es la vivencia del primer mandamiento. El primer mandamiento es a nivel teórico y Shabbat es a nivel práctico. Y por eso es tan importante el Shabbat, porque Shabbat es unificar el primero con el cuarto, unificar el pensamiento a la acción. Y por eso hay mandamientos, y con esto termino, de los 10 mandamientos, hay mandamientos que están ligados al pensamiento, como yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, o los tajmonos que quieras, hay mandamientos que están ubicados a la palabra, como no pronunciar el nombre de Zembano, que no pronunciar falso testimonio, y hay mandamientos que están ligados a la acción, como es Shabbat, o como Kabeta Timeja, o como lo tirzar, no matará, honra a tu padre, y quiere decir que los mandamientos están ligados a pensamiento, palabra y acción, que es lo que define al ser humano. El ser humano se define a través de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Y por tanto, los mandamientos que vienen a que nosotros construyamos nuestro mundo del pensamiento, nuestro mundo de la palabra, y nuestro mundo de la acción, y eso es el tikkun, esa es nuestra reparación. Nosotros nos medimos en 3 dimensiones, pensamiento, palabra y acción, y los mandamientos están ligados a pensamiento, palabra y acción, para que la persona pueda reparar sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, y así llegar a su perfeccionamiento, a su crecimiento. Vale, pues muchas gracias. No nos dio tiempo a analizar todos, pero por lo menos hemos visto 4, hemos analizado 4. Vale, pues si hay alguna pregunta y si no, pues paramos aquí. Si hay alguna pregunta, algún